Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden correr y buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Café Interestelar. Hoy, como siempre, estamos en muy buena compañía. Hoy, además, estamos muy contentos por motivo doble, y es que hoy hacemos el podcast número 25, ni más ni menos que el podcast número 25. Otro motivo por el que estamos muy contentos hoy es porque quizás sea el episodio con mayor participación internacional que hemos tenido hasta ahora, porque ahora os presentaré a los invitados, veréis que estamos en diferentes puntos y va a ser, yo creo que eso enriquece mucho también la charla. Y bueno, pues tenemos por un lado, paso a las presentaciones, tenemos a Isaías Rojas. Isaías, como muchos sabéis ya, es astrofísico, gran divulgador científico, profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Y nada, Isaías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Aquí ya ansioso por este podcast 25. 25 ya, ¿eh? Es bastante. Sí, sí. Yo antes de empezar te quería comentar un poquito, así que como lo comentamos la semana pasada, ¿cómo va el plebiscito por ahí, por Chile? Buah, buah. Bueno, ya nadie está indiferente por el plebiscito. Ya hay gente peleando por las calles literalmente a golpes. Oh, wow. Así que está divertido. Yo creo que este fin de semana se puede dar una gran sorpresa porque ya hace un tiempo que ya se da por ganado una de las opciones y yo creo que esto está completamente abierto. Porque en Chile el voto es voluntario, pero esta vez va a ser obligatorio. Y entonces menos de la mitad de la población vota y no sabemos cómo vota ese 50% que normalmente no vota. Entonces, cualquier encuesta que además está pagada por, por un grupo económico que tiene una clara postura, entonces tampoco son muy creíbles. Cualquier encuesta no sirve en la práctica hasta que no... La única encuesta real va a ser lo que ocurra este próximo domingo en la urna. Así que yo tengo bastante esperanza de que va a ser un proceso interesante y que nos va a permitir como país dejar atrás una parte de la historia. No es que la historia se olvide, sino que poder dar vuelta a la página con una parte muy dolorosa de la historia de Chile. Bueno, en España pasó algo muy similar, no igual, porque fue una guerra civil y aquí en Chile no se alcanzó a eso, que haber vivido con una dictadura tan atroz como la de Pinochet o en España con la de Franco. Bueno, pues muy bien. Dejando estos temas a un lado también, habéis tenido hace poquito un terremoto, ¿no? Si he leído de 4,5 en la escala. Sí, en Chile siempre hay. Nosotros estamos Mm. acostumbrados, todas las semanas, por lo menos aquí en mi casa, se mueve el departamento y producto de que las placas tectónicas están en movimiento. La placa del Pacífico, la que está justo frente a Chile, está en subducción frente a la placa sudamericana. Se llama la placa de Nazca, la que está en el Océano Pacífico frente a Chile. Y entonces se están moviendo en direcciones opuestas. Y eso siempre produce movimientos telúricos y Chile es un país muy largo, muy, muy largo. Entonces, es normal que o todos los días o cada 2 días en alguna parte del país haya algún sismo, pero en Chile estamos muy acostumbrados a esto y las construcciones soportan hasta unos 7 u 8 grados más o menos de Richter. Así que es parte de la normalidad para nosotros. Bueno, muy bien. He visto que no ha habido víctimas, así que por lo menos por ese lado. Luego también tenemos a Pablo Senarega. Pablo lleva 18 años en diferentes cargos dentro del mundo del desarrollo de energías renovables en diferentes empresas del sector. Pablo está en Albacete. Buenas noches, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carles. Encantado de estar aquí nuevamente con vosotros. Muy bien. Aunque el tema de hoy no tiene mucho que ver con el tema energético, ¿no?
pero bueno, algo podremos aportar. Muy bien, sí, dentro de poco además tenemos que hacer otro podcast de energías renovables porque están saliendo noticias continuamente relacionadas con nuevas fórmulas de encontrar energía. Ahora mismo también seguimos con el problema que se ha amplificado más aún porque por lo visto el gas a Francia se ha cortado ya de forma indefinida, no se sabe, por parte de Rusia porque se ve que Francia no ha pagado, no ha querido pagar Sí. debido seguramente a... Y luego aparte también han cortado durante unos días el gas por el Nord Stream 1 creo que era a Alemania, que va a estar hasta unos días sin gas porque dicen que están haciendo mantenimiento, es otra forma de presión, pero vamos, o sea Sí, que lo sí, sí. tenemos un poco... Efectivamente, Rusia está aprovechando que el invierno está más cerca para presionar y haciendo cortes de mantenimiento injustificados, ¿no? Bueno, que hace que Europa se replantee el tema del consumo del gas. Entonces sí, es interesante hablar del tema del power to gas y el gas sintético, que ya lo hemos comentado alguna vez y nada, yo estaré encantado de hablar sobre el tema. Muy bien, y ahora sí, ahora también tengo el gusto de presentar ahora a Agustín Valenzuela Alvarado. Agustín nació en Puerto Rico, pero está viviendo ahora mismo en Florida, en San Pete, sino muy cerquita de Cabo Cañaveral, además. Ajá. Hola. ¿Qué Hola, tal, hola. Agustín? Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme, Carlos, Pablo, Isaías. Emocionado de que, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ciencia con gente tan brutal. Muy bien. Tú eres escritor, recientemente has publicado tu tercer libro, Historias cortas para sentarse en el inodoro. Ajá. Eh, ese es tu tercer libro, que por cierto debo decir que lo he podido adquirir por internet y lo estoy empezando a leer y es muy entretenido. Gracias. Y, y nada, también, nada, eres divulgador científico, como digo, y tienes un podcast que se llama... un segundito, esto lo cortaré porque lo tengo apuntado y no quiero decirlo mal, ¿ves? Por esto sirve lo de editar. Sí, Eh, curiosidad curiosidad, científica. curiosidad científica. Ujú. Sí, sí, sí. Nada, ahí lo que hago es, más o menos pienso igual que ustedes, como coger un tema, tratar de leer todos los artículos que más pueda del tema y las cosas que salen en todos los artículos que pues parecen ser las más, ¿verdad? Puntuales, pues mencionarlas y etcétera. Y con lo poco que he aprendido anteriormente de, ¿verdad? De física y eso, pues ahora es un poco más fácil entenderla y, mano, tratar de explicársela a la gente, como nosotros decimos en Puerto Rico, imagino que muchos latinos que decimos en arroz con habichuela, tú sabes, de la manera más sencillita posible. Ujú. Siempre desde un punto de vista además humorístico, además, porque yo me he Así reído es. mucho con Así. tus podcasts, me he reído un montón, se lo he pasado a mis amigos y les he dicho, escucharlo que os vais a reír mucho. Nada, yo Me ha aparte, recordado el rap de la abuela, que es por ahí de los a fines de los arroz 80, con principios de los habichuela. 90, que decía arroz con habichuela. Sí, Pues sí. eso. Bueno, Esto solo lo recordarán quienes tengan la edad suficiente. sí, muy bien. Y estás viviendo en San Peter, en Florida, ¿verdad? Esto es Sí, así. sí, estoy viviendo en St. Petersburg, Florida, ahora mismo, y llevo unos 10 años, creo cumplo ahora mismo en marzo que viene, cumplo los 10 años aquí y, mano, y en verdad nos va súper bien a mi esposa. Y básicamente aquí fue que comencé, ¿verdad? Ya que estaba un poco más cómodo, pues desde bien joven, que era bastante nerd, cuando ser nerd no era tan popular. Y pues, mano, como comenzaba a leer y me leí muchos de los libros de estos grandes científicos y físicos que antes no entendía y después los comencé a entender y dije, wow, esto tiene que saberlo más gente, ¿verdad? Y honestamente creo que la educación, o sea, no que todo el mundo termine siendo científico, pero crear esa mentalidad, ¿verdad? De ser más racional, ¿verdad? Poder tomar mejores decisiones, no necesariamente que ahora a todo el mundo le guste la ciencia, pero definitivamente educar, yo pienso, y especialmente en mi caso, que algo bien personal, pienso que me hace mejor persona, pienso que me hace más humilde y creo que definitivamente la educación es algo que te lleva a eso y necesitamos más. Ujú. Muy bien, y además el hecho que ibas tan cerca de Cabo Cañaveral, supongo que te impregnará un poco de ese aura, ¿no? Espacial, especial, ¿no? De que se debe vivir allí, porque estás Sí, cerquita. sí, casi.
que ahora mismo con SpaceX, que todo el tiempo está enviando cohetes, a veces tú sales en la mañana y ves el cielo alumbrado, la luz bien exagerada, ¿verdad? Del combustible en la atmósfera que brilla y se ve bien bonito. Y sí, he ido a varios lanzamientos de los satélites. Y eso, que por esa parte no estoy tan feliz, los satélites de Elon Musk, pero sí, mano, tú vas allí, es impresionante cuando ves de lejitos la luz y el cohete subiendo y de momento te da ese cantazo ¿verdad? De la onda de sonido es bien impresionante, es bien bonito, es bien, bien bonito. Sí, pues nosotros aquí en un podcast estuvimos hablando precisamente de eso, de Elon Musk, que al final los satélites pues ensuciaban mucho en el sentido de que la gente que quería mirar al universo más allá pues se encontraba muchas veces con los satélites, no podían ver más allá de cada 2 por 3 pasando satélites, ¿no? Y aquí hemos hablado de ello y entendemos la parte práctica, yo creo, pero también lo hemos criticado un poco porque al final no se deja de contaminar también. Agustín, por curiosidad, porque sí que es cierto que tiene que ser muy, muy impresionante, ¿no? Ver estos lanzamientos. ¿Has llegado a ver alguno fallido? No. O no, eso ya. No. Porque eso sí que tiene que ser impresionante, ¿no? Sí. O ya no estallan como antes, ¿no? Como ya, las primeras sí, misiones. ya no estallan como antes, pero yo creo que todavía el Stargate es que se llama Starship, creo que estaba explotando hasta los otros días, o no sé cuán confiable todavía es ese cohete. O alguno de vuelta, ¿no? De estos que empiezan y de repente pierde la fuerza y se vuelve para abajo. He visto muchos videos, pero no he tenido la suerte de verlo. De verlo en directo. No, ya. Muy bien, muy bien. Pues nada, a todos los que nos estáis escuchando, yo os quería recomendar que buscarais el podcast de Agustín Valenzuela, Curiosidades Científicas, y que lo escuchéis con atención porque realmente yo he estado escuchando varios episodios y vamos, aparte de que te ríes mucho, aprendes un montón. Y nada, yo te quería preguntar también, pues un poco personal también, porque en tus podcasts lo dices mucho, es la palabra corillo. Corillo, no sé qué Corillo significa. es un grupo, como que miren grupo, miren, un corillo es mucha gente, como que miren mi gente o miren corillo. Vale. Como un coro, ¿no? Como un coro musical. Viene como de eso, de coro, de grupo, esa es una palabra bien puertorriqueña, el corillo. Sí. Como que estoy con el corillo. Y es como cuando digo mucho chavales, yo utilizo un montón la palabra chavales. Viene chavales, que vamos a... La uso vale, bastante. Es que pues yo lo había estado buscando y esa es la definición que había encontrado, pero no estaba seguro, que era como corrillo, ¿no? Como una tertulia entre amigos separada del resto, ¿no? Exacto. Somos un grupo así. acá. Ajá, exacto. Vale. Pero como yo digo, no sabía si era eso, quería decir más como colegas, amigos, no sé, como algo así también. se puede Cuando, usar. sí, porque viene, la palabra corillo viene como de tu corillo, tu grupo, tus colegas. So, es como que mi gente, mi grupo. Tus hermanos, ¿no? Que hermanos también se utiliza un montón la palabra. Ajá, exacto, hermano. sí. Muy bien. ¿Y llevas en el podcast cuánto tiempo con tu podcast de curiosidad científica, más o menos? ¿Cuántos años llevas? Voy a cumplir 4 años pronto. Creo que tengo que tener como 3 años y 8 meses. Hay 249 episodios, si no me equivoco. Todas las semanas sale uno. Nunca he fallado ni una semana. Todos los lunes sale un episodio por los últimos casi 4 años. Y ajá. Muy bien. Visto los acontecimientos, ¿crees que tus libros podrían acabar convirtiéndose en historia, algunos de ellos, de tal como están las cosas? Pues no te sabría decir, pero si alguno de ellos se convierte en eso, creo que literalmente el de curiosidad científica, que en verdad tengo, ¿verdad?, más de un libro, pero el primero es básicamente de física básica, pero está escrito como si yo te estuviera hablando a una amistad, ¿verdad?, a un amigo de esto, de física, de cómo funciona la luz o cómo, ¿verdad? Y creo que ese me encantaría si alguno hace historia, que sea ese, porque si hay muchos libros de ciencia y muchísimos que son con los que yo he aprendido de física y física cuántica y todo, pero hay
son un poco difíciles de leer, al menos que tú tengas una base científica a veces. O sea, palabras como entropía, como ¿sabes? Palabras que a veces no son tan comunes, son medios difíciles, y pues ese libro yo traté de que fuera así. Fuera de ahí, a mí me encantan otros libros como La Exploradora, porque son de ciencia ficción, pero basado en ciencia y en teorías que sí pudieran funcionar, ¿verdad? Como que sabemos que en Titán, por eso el primer libro de La Exploradora se llama Titán, pues sabemos que en Titán una atmósfera bastante gruesa, sabemos que llueve metano, sabemos, ¿verdad? Que esa atmósfera tiene una presión, ¿verdad? Atmosférica bastante decente, y pues obviamente el libro es ciencia ficción, o sea que hay monstruos y etcétera que aparecen, pero ellos no pueden simple y sencillamente ganar con algo mágico que pasó, no, en verdad tienen problemas y tienen que seguir las leyes de física, de cómo funcionan las cosas, como por ejemplo en Titán, si tú tuvieras unas alas de embuste, tú puedes volar, hasta incluso ellos ponen eso en su equipo de combate para poder hacer mejores maniobras y etcétera, está así basado en ciencia de verdad, aunque es ciencia ficción, y creo que eso, como a mí, que tipo Star Trek y eso, me dio como esa chispa de, ¿verdad? De como que, warp drive, contra el motor, ¿verdad? Que dobla el espacio, eso será cierto, y sí, es cierto. Y alguien, ¿verdad? El mexicano, se me olvida el nombre de él, ganó el premio Nobel por el cálculo, el descubrimiento de que sí se puede doblar el espacio y puede viajar en el espacio mucho más rápido, ¿verdad? De lo que viaja la luz, entre comillas, ¿verdad? Porque son diferentes cosas, lo que es localidad y lo que es, ¿verdad? Tiempo y espacio, la T de espacio, pero sí se puede. Y tú empiezas a buscar cosas que parecen fantasía, pero no lo son. Y eso creo que es lo brutal de los otros libros, como La Exploradora Titán, el próximo que va a salir, que es Draco, que es otra parte del sistema, ¿verdad? Del universo, y como las historias cortas, como el libro, ¿verdad? Último que salió, historias cortas para leer en el inodoro. Sentarse en el inodoro, pues son historias cortas entre ciencia ficción y horror y etcétera, y muchas de ellas tienen sí ciencia real, como estrellarse en la luna de Júpiter, Europa, que la atmósfera no es tan grande, eso necesita una manera para parar el vehículo que va a miles de kilómetros por hora o por segundo, actually, y pues esas cosas se encuentran en esa historia. Sí, podemos decir que haces un mix, ¿no? O sea, cuentas historias con elementos de ciencia ficción, pero que están basados en la ciencia además, con datos reales. Yo cuando he estado leyendo alguno de estos capítulos de este último libro tuyo que has sacado, he visto que así era, cuando hablas de Titán, por ejemplo, pero bueno, también lo mezclaba sacando a lo mejor animales de la prehistoria que llegaban y acababan con toda la misión, que además mucha muerte y destrucción también he visto. Sí, no son para niños, no son para niños. No son para niños, ¿no? El del universo en arroz con habichuelas sí, pero los otros de ciencia ficción no son para niños, para nada. Muy bien. Muy bien, pues nada, recomendaros desde luego que echéis un vistazo, que lo busquéis por Google, ya sabéis, buscáis aquí los libros de Agustín y nada, yo os lo recomiendo, lo estoy leyendo, es muy entretenido. He de decir que a mí yo leérmelo en el baño no, porque son cortos, pero yo por lo menos he tardado 15 minutos por capítulo o algo así, y yo tanto no. Pero vamos, nada, lo recomiendo mucho. ¿Cuánto te tardas en el baño, Carlos? Es que en el baño, Porque en mi caso yo me leería 2 capítulos, entonces. Claro, a ver, es que hay gente cada uno selecta. se toma su tiempo. Exacto, hay gente que le gusta los ambientes selectos y os pasáis ahí media hora. Claro. O sea, yo soy de entrar y sentarse salir. en el trono hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Ojo, que en el baño es el lugar donde nadie te molesta o no te suelen molestar. Entonces, esa es la ventaja. Sí, es que yo lo creé así con ese título, porque cuando yo me crié, que no había internet, no había celulares ni nada, pues siempre tú ibas a casa de tu tía, etcétera, y había ¿verdad? Una canastita con revistas o libritos y etcétera, porque hoy en día todo el mundo se lleva su celular y empieza a ver el Facebook, el Instagram. Antes no, antes si no había revistas tú cogías la botella del champú y para entretenerte. Cierto. Muy bien, pues nada, hechas las presentaciones, ya conocéis a Agustín y nada, estamos encantados que estés con nosotros y nada, si os parece bien entramos un poquito en materia. Hoy veníamos a hablar... Pero yo creo que me voy a quedar de este podcast con que hoy te hemos conocido un poco más, ¿eh? Hemos llevado una información muy personal tuya.
¿Por qué? ¿Por lo del baño? Sí, sí. Pero bueno, Sabemos que no se le adormece la pierna en el baño, como a muchos. Como- el baño es entrar y A mí, salir, vamos. yo a veces A vosotros es que os a van los veces, ambientes selectos, ¿no? a veces me caigo, sí, sí, se me duermen las dos piernas. O sea que también soy de los de aprovechar en el baño. Bueno, Me puedo llegar a vamos a ver una avanzar. serie entera. Vamos a avanzar. Yo a veces Bueno, me he escondido en el baño, pero por huir de mis obligaciones. Eso sí que lo he hecho y lo de reconozco. padre, ¿no? De unas obligaciones de De padre. padre, de trabajo, lo que sea, así. Nada, mira, como tenemos unos temas tan interesantes, si os parece, entramos un poquito en materia, porque así tampoco se nos haga luego el podcast muy largo o tengamos que cortar alguno de los temas, porque la verdad es que viene cargado de temas muy, muy interesantes. Estamos en unas fechas muy, muy importantes. Se acaba de suspender el lanzamiento de Artemis 1, hace 2 días. Y el próximo lanzamiento está previsto para el sábado, no sé si es 2 o 3 ahora mismo, 3, sí, claro, al principio iba a Sí, ser el 2, 3. pero al final es el 3 y va a ser claro, la hora española, por ejemplo, es a las 9 de la noche más o menos, no tengo exactamente la hora exacta, pero más o menos por ahí, y serán 6 horas menos en Puerto Rico, en Florida y en Chile también, porque Tenemos Chile la y misma hora que Florida Florida. tenéis Sí. la misma hora. Pues sí, 6 horas menos, pues eso, pues sobre las 3:30 también, ¿no? El lanzamiento. Y vamos a ver qué ha pasado si alguien quiere explicarlo, qué ha pasado y por qué se ha tenido que posponer este lanzamiento. Bueno, yo entiendo que hubieron dos problemas con el lanzamiento, o sea, en realidad tres problemas. Uno que tiene que ver con el clima, que las condiciones climáticas no eran muy favorables, de hecho hubieron descargas eléctricas poco antes de que empezara el conteo del lanzamiento. Hubo un problema de una fuga de hidrógeno y luego para ya cerrar el fallido lanzamiento, un problema con uno de de los cuatro motores que tiene el cohete, que son motores nuevos, una tecnología que no ha sido realmente probada, pero o sea, bueno, ha sido probada, pero no en las condiciones reales de lanzamiento de un cohete, que es la situación actual. Y, y en este tipo de casos, como las inversiones son tan grandes, si es que no todo está perfecto, lo mejor es suspender y reagendar porque habían otras fechas alternativas, como lo comentamos en el último podcast, que si fallaba algo, lo natural era que se suspendiera y se utilizara alguna de las otras ventanas de lanzamiento. Pero en principio se lo pensaron, ¿no? Hicieron ahí un comité con la fuga de hidrógeno, se reúnen, ¿no? Imagino en esos momentos el comité de expertos, ¿no? Y entre todos toman la decisión, o sea que estuvieron Así a es. punto, porque entiendo que hay El motor distintas fue la que ventanas. finalmente Ya la que les tomó hizo cambiar de opinión. Claro, claro, Ajá. porque lo importante de las fugas de hidrógeno es saber, por ejemplo, que no ocurra algo como lo que ocurrió con el Challenger el año 86 o 87, creo que 86, ¿no? Que uno de los anillos de goma, los O-ring, filtró y luego estas gomas se endurecen y con los cambios de temperatura finalmente termina haciéndose una filtración mucho mayor, por la cual donde puede iniciar una ignición y terminar con una explosión, ¿no? Y en este caso entiendo yo, porque claro, no estoy ahí, ni soy ingeniero de la NASA, pero yo la información que manejo es que se dieron cuenta que la filtración no era un mayor problema y que no era suficiente razón para abortar. Pero sí que el motor número 3 de los cuatro que tenía no alcanzara la temperatura óptima de funcionamiento, sí era razón para suspender. Uh-huh. Entiendo que tienen unas ventanas, ¿no? Determinadas para el lanzamiento, ¿no? Puesto que la Luna tiene que estar posicionada de alguna manera. Así es, tienen que aprovechar la rotación de la Tierra. Esto es como, por ejemplo, cuando alguien lanza una piedra con, bueno, no sé cómo se llama cuando uno, por ejemplo, si Una tiene una onda. piedra en la mano y la quiere lanzar, Sí, si uno una onda la gira, llamamos aquí. ¿cómo? Una Onda. onda. No, Onda. la onda es cuando tú lo estiras, ¿no? No, yo me refiero a onda cuando tú la tienes en la mano, si tú Ajá. giras y la sueltas cuando estás girando, aprovechas el propio giro para darle un impulso, ¿no? Y eso es lo que ocurre con la Tierra está rotando, entonces la idea es que cuando tú lances el cohete, sea en el momento de giro apropiado en el cual te lances en la dirección de la Luna y no en otra dirección. Sí, que le llaman en inglés slingshot, que es básicamente coger el mismo impulso de la Luna del planeta para enviarlo hacia donde va. También había Claro, claro. escuchado que parte de lo del escape,
creo que se suponía que hiciera escape el motor y uno de ellos no estaba teniendo ese pequeño escape de, ¿verdad? Del hidrógeno, pero no estoy seguro, pero cuando NASA, ¿verdad? Los panelistas comenzaron a hablar antes de que lo cancelaran, estaban diciendo de que uno de los dos puntos que supone que haya algo, un poco de escape de ese hidrógeno, ¿verdad? Que fluya, uno de ellos no lo estaba haciendo y se supone que sí lo hiciera y por lo menos eso es lo que yo estaba mencionando, pero después mencionaron eso mismo que tú dijiste, Isaías, que lo de los escapes era un problema, pero que el motor fue ya lo que no. Y en caso de que volviera a pasar algo este sábado, imagino que Hay otras hasta que ventanas claro, para el cinco, 5, si no me el equivoco. 5, ajá, el Para el 5 5. de septiembre. Y luego habría más, que estos ventanas indefinidas, imagino, no se va a abordar el lanzamiento, o sea, al final se lanzará, o sea, me imagino. O bueno, a no ser que tuvieran que un problema muy gordo, que tuvieran que coger la oruga de nuevo y llevar de nuevo lo que es todo el cohete, ¿no? A almacén, digamos, para trabajar, porque ahora se ha quedado allí mismo en la lanzadera. Creo que se ha quedado en la lanzadera y lo han Claro, es podido que es una solucionar falla desde que allí. es solucionable, por eso dieron una fecha tan próxima como el... Porque Porque podrían haber dicho, usado una posterior, ¿no? Ajá. Es porque ellos, de acuerdo al conocimiento que tienen, porque aparte son motores muy, muy complejos, tienen miles de piezas en su interior, y está la electrónica, no solamente son cosas mecánicas, entonces ellos prevén de que el tiempo era suficiente para encontrar la solución para poder lanzar este sábado. Y si la NASA ya lo ha confirmado es porque o ya encontraron el problema o están seguros que lo van a solucionar antes de esa fecha. Porque otra duda que tenía yo es, digamos que la misión es acercarse a una determinada distancia de la Luna, ¿no? En este año en concreto, ¿la Luna está más cerca de la Tierra o se está aprovechando por algo especial el año 22 o no? ¿O realmente eso O sea, lo que pasa no es que aquí hay influye? plazos que tienen que ver con una misión que no está aislada, sino que son muchas otras misiones que vienen después. Y hay un calendario que se tiene que cumplir. Y estas son como etapas y fases. Y hay que pensar que los dineros públicos, en la mayoría de los países, se aprueban año a año. Entonces hay un plazo para usar el dinero y entonces cuando tú retrasas misiones por mucho tiempo, empiezas a generar problemas burocráticos con los estados respecto de los usos de esos dineros. No estoy diciendo que sea la causa esta, por cierto, no estoy diciendo simplemente estoy indicando que los problemas de este tipo no son solo técnicos, sino que también tienen que ver con las burocracias de que tienen propiamente los países con respecto al uso de los dineros públicos. Sí, y también que te puedo añadir ahí, Isaías, que yo soy embajador de la Sociedad Planetaria y yo usualmente llamo a mi congresista para pedirle tanto de, ¿verdad?, cambios climatológicos y etcétera, y de dinero para la ciencia, y muchos de ellos, si están a finales de tiempo de elecciones, como que no te hacen mucho caso, no firman, porque si ellos no ganan, ¿verdad? Pues, y se envía una misión bien brutal en el término que está su oponente, a ellos no le conviene. O sea, casi nadie recuerda de que, mira, quien lo firmó fue el presidente de hace 4 años atrás. Casi siempre, mira, esta misión fue exitosa el año que estaba tal gobernante o presidente, que es como tú dices, Isaías, que es súper burocrático. Y entonces los fondos, es más difícil tú decirle a un gobernante, tuvimos que alargarlo, o sea, que cuesta más dinero, danos más dinero y danos más tiempo, porque ellos quieren rápido, no, que sucedan las cosas y ya. Es bien burocrático. Lo bueno de la misión Artemisa también, que es una misión a largo plazo, ¿verdad? Esto parece ser que es algo lo más interesante y lo que más a mí me encanta de esta misión es que es algo que no se va a detener en principio, es algo que se inicia, pero para que se continúe y se haga una serie de pasos, ya con Artemis 3, que ya pondremos otra vez de nuevo el pie en la luna. Si no lo hacen antes los rusos lo veo difícil por la situación que están, pero de los chinos no me extrañaría que intentaran adelantarse y lo llevaran, se estuvieran escondiendo. Todo es especulativo. Esto ya sé, Isaías, que a ti que no te gusta especular, esto es especular, pero bueno, no lo sabemos, porque es verdad que la NASA y nosotros, como en Occidente, en Europa también, y ahí en Chile, pues también estamos muy influenciados, pero conocemos más la parte de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de la canadiense, etcétera. Pero de la China, y ya lo hemos hablado aquí en otros episodios,
a veces parece que no estén haciendo nada y cuando luego mucho más lejos de la realidad, que siguen haciendo misiones en la Luna y no sé si a lo mejor tenemos competencia por ahí con Artemis 1, ¿no? Bueno, con la misión proyecto Artemis en general. Eso es bastante interesante porque yo pienso que NASA es súper abierto a que todo el mundo sepa lo que ellos están haciendo, pero es tecnología que sale de cero, o sea, esto no existía, esto tiene que crearse de la nada, con ideas y años, y a pesar de que uno sabe qué está sucediendo porque te dicen, mira, aquí está la nave, aquí está esto y aquello, el proceso de ingeniería, y estoy aquí, ¿verdad? Lamentablemente asumiendo también, cuando tú lo comparas con la ingeniería en China o etcétera, ellos copian mucho de acá. Y no sé cuán fácil sería para ellos simple y sencillamente poner sus manos en este tipo de documentos de ingeniería, ¿verdad? Ya creadas por estas compañías privadas y NASA y eso. No sé, aunque sí sucede y ellos sí tienen avances tecnológicos, pero a lo mejor soy yo que soy un poco optimista de lo que hacemos acá, pero yo lo veo difícil como que de momento salga China, ya tenemos nuestro laboratorio en la Luna y ustedes no. Lo veo medio difícil. Y Roscosmos menos, ¿no? La agencia española, la rusa. Sí Rusia creo que hubiese está... sido, Rusia hubiese sido alguien que yo diría que sí, pues el programa de ellos bien activo, pero ahora mismo no. Hombre, sobre todo por lo que has comentado, Carles, porque estamos hablando de una misión que no se improvisa, ¿no? Que lleva muchísimos años de preparación y tiene distintas etapas, como tú has comentado, ¿no? Artemis 1, la 2 y la 3, ¿no? Y la primera ya simplemente, la primera parte de esta misión, según tenía entendido yo, ¿no? Es acercar la nave Orión a la órbita de la Luna, ¿no? Prácticamente, o alejarse más o menos hasta esa órbita, ¿no? Y la siguiente es montar una estación, no sé si tenéis más datos, y ya la tercera. Y la tercera ya sería llevar, ¿no? a la gente, ¿no? A la Luna directamente, ¿no? A un equipo de la NASA. Entonces, Sí. entiendo que esto no es una improvisación, no creo que cualquier país pueda llegar y hacer esto en 2 días, ¿no? Sí, exacto, bueno. eso es lo que me refería, como que pienso que es mucho más complicado como para que alguien de la nada, mira, nosotros estábamos aquí también, y como que... Sorpresa. Sorpresa. Venimos por detrás, Eso es lo que me refiero, eso es lo que me refiero. Y también algo súper importante con estas misiones es eso, es que no se deben tampoco ajorar, porque sabemos lo que ha sucedido con NASA, pues, ¿verdad? Tanto el Challenger como el Columbia, que a veces por pasar detallitos, a lo mejor esta primera misión se podría perder, ¿verdad? Ingeniería y equipos que cuesta dinero, pero lo que no queríamos llegar al punto de perder vida, ¿sabes? Soy de lo último que yo, ¿verdad? Leí de Gateway. Se espera que para 2024 o 2025 sea posible que, ¿verdad?, esté la misión, ¿verdad?, Artemis 3, y, ¿verdad?, que ya sería tratar de poner gente, ¿verdad?, lunizar, pero todavía no se sabe perfectamente porque depende de 2 grupos. Están los que tienen que hacer los trajes espaciales, que es una compañía que le dieron el contrato, y la otra compañía, ¿verdad?, que es SpaceX, que supone que tiene que tener ready, ¿verdad?, su nave y su equipo. So va a depender también de que las 2 compañías hagan su trabajo a tiempo. SpaceX es la que se encargará de subir y bajar, digamos, a las personas desde el Gateway, desde el Gateway, que digamos que es como el Airbnb que va a haber ahí en la Luna. A la Luna, ¿no? Se va a encargar, ya ves. Curioso. Pues... Y no te puedes saltar ninguna de las fases, ¿no? Porque según tenía entendido en esta primera fase de Artemis 1, que es llevar la nave espacial Orión a 50.000 kilómetros de la Tierra, incluso lleva he leído por ahí, que no sé si esto es cierto, unos maniquís, van a poner unos maniquís donde van a comprobar las radiaciones, ¿no? Uno con protección y otro sin protección. No sé si habéis... ¿vosotros escuchado algo sobre este detalle? Si esto es así. Así es. De hecho, lo hemos conversado acá en en algún podcast cuando hemos hablado del viaje a Marte, que uno de los principales problemas es que no se conoce realmente cuál es la cantidad de radiación que se va a recibir, que va a recibir un astronauta que
fuera de los cinturones Van Allen saliendo de la Tierra, que estoy aquí en la vecindad de la Tierra. Que, por cierto, la Estación Espacial Internacional y todo eso está protegido por el campo magnético terrestre, pero ya cuando se sale de esta región, uno está expuesto prácticamente al viento solar y a la radiación más energética que viene tanto, bueno, interestelar, a pesar de que también puede haber intergaláctica. Y esta radiación es ionizante, entonces yo no tengo claridad si en los años 70 a alguien le preocupaba esto cuando se estaba yendo a la Luna. En cambio, ahora sí es un tema de preocupación porque se está pensando en ir a Marte. Entonces, efectivamente, lo que se va a hacer es medir la cantidad de radiación que tienen sensores, estos maniquíes que tú hablas, que tú nos cuentas, y van a medir esta radiación y se va a poder comparar. Entonces, con la protección que te da el traje y sin el traje, a pesar de que me da la impresión que estos trajes no son, bueno, muchas veces son casi trajes psicológicos desde el punto de vista de la radiación. Es como cuando uno ve Chernobyl, por ejemplo, no solo la serie, sino que cuando uno ve las grabaciones reales que ocurrieron en los años 80 de las personas que subían ahí con palas a tirar los restos de grafito al reactor, estos elementos protegen, pero esa protección no es total, es una protección baja de todas maneras. Sí, no hay traje que pueda con cierta radiación. Mi pregunta es si ya la propia nave no tiene algún tipo de protección contra esta radiación. No hay escudos, ¿no? Tipo Guerra de las Galaxias, que tú actives eso el es ciencia escudo ficción. antirradiación. Lo que pasa es hoy que en día. a mí me da la impresión que, o sea, mucha de esta radiación son partículas. Y para frenar las partículas se mueven muy, muy rápido. Y para frenar estas partículas necesitas unos campos magnéticos como los que es capaz de generar un planeta como la Tierra. Entonces, ¿cómo tú generarías un campo magnético para proteger una nave? Bueno, tendrías que tener corrientes que pasen, por ejemplo, a través de la superficie de la nave, del fuselaje o el equivalente del fuselaje. Pero eso requiere energía. ¿De dónde sacas tú esa energía? Hay que pensar que estas naves son propulsadas solamente para salir de la Tierra y luego en el espacio no van con motores, porque llevar motores significa llevar combustible y ese combustible, sacarlo de la gravedad terrestre cuesta muchísimo. Excepto que se usen velas solares, por ejemplo, que también es una posibilidad, pero las velas solares no son suficientes para este tipo de misiones. Entonces, finalmente lo que uno está haciendo es disparar un proyectil. Literalmente se está disparando un proyectil que está siendo impulsado por un periodo de tiempo corto, luego de eso sigue con el impulso que lleva, luego atrapado por la gravedad de la Luna, aprovecha la gravedad de la Luna haciendo lo que se llama asistencia gravitacional, utiliza la gravedad de la Luna para entrar en una órbita y luego con un pequeño impulso luego vuelve a salir de la órbita para ser atrapado por la gravedad terrestre y luego caer en la Tierra. Entonces, los campos magnéticos que se requieren para esto, me da la impresión que no tenemos la tecnología ni la energía disponible para poder bloquearlas, pero aún así la radiación ionizante más importante, que es la de más alta energía, esa no es posible de frenar, porque incluso atraviesa la atmósfera terrestre, muchas de ellas. Pero tenemos la atmósfera, justamente la atmósfera, que son varios kilómetros de gas en los cuales estos rayos cósmicos interactúan con las moléculas y se desarman en otras cosas que finalmente van decayendo en el camino. Entonces nosotros tenemos una capa de protección muy gruesa. Gruesa, me refiero a escala humana, por cierto, y a escala de las partículas, porque respecto al radio de la Tierra, la atmósfera es una película muy, muy delgada, que no va a tener una nave espacial. Sí. Realmente el combustible utilizado se gasta en el despegue prácticamente, entonces la vuelta se puede hacer sin combustible, Sí, de hecho, realmente con esa fuerza gravitatoria de la propia Luna, ¿no? Que te saca... Es una caída, está cayendo. Es como una caída libre. Ajá. Así es, es una caída libre, claro. Incluso en un despegue de la Luna, o ahí ya es más complejo. Sí, claro, lo que pasa es que para la Luna lo que necesita es una velocidad de escape mayor. Porque esto es como, supón tú que tienes algo en la mano y lo lanzas hacia arriba. Algo que no sea un paracaídas, por cierto, sino que algo compacto que lo lanzas hacia arriba, ¿no? Cuando tú lo lanzas hacia arriba, le das una velocidad inicial y este objeto, producto de la gravedad, a medida que va subiendo, se va frenando hasta que llega un momento en el cual a una cierta altura se detiene. Y si tú le das una velocidad mayor, esa altura crece. Y si le das una velocidad mayor, esa altura crece. Y entonces tú puedes calcular cuál es la velocidad mínima que requieres para que ese objeto no se alcance a frenar por la gravedad terrestre cuando sea atrapado por la gravedad lunar. Por eso que era importante esto de las ventanas, porque tiene que estar la Luna ahí.
Cuando uno lanza el objeto, tiene que encontrarse con la Luna, porque si la Luna está en otra parte del cielo, no pierde sentido todo lo que Te estamos pasas hablando. de largo. Claro, exactamente, y se pierde. O te frena en algún momento y va a volver a caer, pero el objetivo es llegar a la Luna, ¿no? O sea, ser atrapado por la gravedad de la Luna. Entonces, esa velocidad que se requiere es una velocidad alta y por eso que se requieren motores y, de hecho, lo comentábamos el otro día, la oruga que se llevó el cohete es la que se usaba para los lanzamientos de los Saturno 5 y también para los transbordadores espaciales. No es un equipo que se usaba para cualquier lanzamiento, porque estos cohetes son de lo más grande que hay, porque se requiere de verdad la propulsión, una propulsión que es mucho mayor que para lanzar algo a la órbita terrestre o a la Estación Espacial Internacional, que está aquí a la vuelta de la esquina, literalmente está a la vuelta de la esquina. Sí, pero estamos hablando de que el viaje va a durar entre 8 y 14 días, ¿no? El total, si no me equivoco. ¿Es correcto? ¿Es algo así? ¿Entre 8 y 14? Claro, pero porque se va a quedar un poco en la Exacto, Luna. Sí. exacto, es porque va a estar dando, porque la distancia como tal en viaje del planeta a la Luna es alrededor de 3 días, nada más. Y creo que con la propulsión de ahora un poco menos. 50.000 kilómetros, ¿no? Había escuchado yo por ahí. 64.000 tengo yo entendidos, pero bueno, sí, 64.000 kilómetros. 64.000 no es la distancia en la que está la Luna en los momentos de superluna. No es esa distancia. La distancia de la Luna son 384.000 kilómetros. Tiene una órbita elíptica, se acercará un poquito y se alejará un poquito, pero más que eso no. Sí, o sea, sí, esa es la distancia media, como claro, le dicen. Claro. La distancia media, pero hay momentos, claro, ¿no? En momentos de superluna no está más cerca. Pero la muy Luna poco, no se puede. es muy Sí, poco. ajá. La órbita de la Luna es... Mira, voy a buscar la excentricidad de la órbita de la Casi, Luna. es que la Luna pero está... es casi circular. Ajá, porque está en un punto, la Luna está en un punto que por eso es que también vemos siempre la misma cara de la Luna, porque está no sé cómo se dice, tight, ¿verdad? Con el planeta casi. O sea, está bueno, ese otro fenómeno. Equidistante, ¿no? No tiene que ver con la distancia de la Luna, lo podemos comentar enseguida, pero tengo aquí la excentricidad de la órbita de la Luna es 0,05, la de la Tierra es 0,016, la órbita de la Tierra es más redonda que la de la Luna, pero 0 corresponde a un círculo o una circunferencia, y 1 correspondería a un segmento recto. Entonces está más cerca de 0 que de 1, porque es 0,05. Así que lo que se aproxima a la Luna es realmente insignificante, es muy poco. Sí. Voy a ver cuántos kilómetros son, pero es poco, no es comparable a lo que te estás diciendo, o sea, 50.000. Tú tienes que pensar... Sí, puede ser, o sea, la distancia de la Luna suele estar en una media de 362.000 kilómetros, ¿no? Has comentado más o menos. Son 384.000, pero con la excentricidad que tiene no se va a acercar mucho más ni se va a alejar mucho menos. Es bastante poco, o sea, no llega a los es bastante circular la órbita de la Luna, eso es lo que estoy diciendo. Sí, que es equidistante realmente. Se acerca un poquito y se aleja un poco, pero será un 2, un 3, un 4%, no más que eso, de su órbita. Unos miles de kilómetros. Sí, algo que quería añadir a lo que Isaías dijo y Carlos de lo de la misión es que también, aparte de los maniquís que va a llevar, también, si no me equivoco, va a haber tejido, va a haber hongos, va a haber otras cositas y también van a haber 10 satélites que para colmo esos satélites, como dijo Isaías, que hay diferentes tipos de propulsión como la de vela, ¿verdad? El gas y la gasolina, etcétera. Y esos satélites todos van a hacer algo diferente. Unos van a ir, ¿verdad? Estudiando las piedras, tipos de piedras, el tipo de ¿verdad? De regolats, que es la tierra lunar, si se le puede decir así. Los regolitos. Los regolitos. Hay otras que van a estar estudiando que no van a tener la misma propulsión que otros satélites. Literalmente, uno de los satélites, si no me equivoco, va a ser de vela. También para probar todos esos diferentes tipos de, ¿verdad? de mecanismos de propulsión que se pueden utilizar. De mantenerse en órbita también, digamos, ¿no? Para poder mantenerse en órbita. Ya tengo los números acá, ¿eh? Tengo los números de máximo acercamiento. El periastro de la Luna es 363.300 kilómetros. Y ese es el que había leído yo, 360. Y entonces la misión realmente quiere llegar a 350.000, no a 50.000. 50.000 nos quedaríamos muy lejos. Yo creo que la intención que había leído yo es 405.500 kilómetros.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lanzar a un cohete cuando la Luna está más próximo, claro, evidentemente requiere menos energía que lanzarlo cuando la Luna está más lejos. Y se quiere aprovechar ese momento, ¿no? Que se va a dar este año, ¿no? En el que vamos a estar a 362.000, 364.000, frente a los 380 que has comentado tú que podemos estar en otros momentos. Al final es un ahorro importante. La Luna tarda 28 días en orbitar la Tierra. O sea, no requiere 2 o 3 años. La Luna tarda 28 días más o menos en dar una vuelta a la Tierra. Yo pensaba que el efecto este de superluna se daba lo que pasa es que eso es otra cosa, porque ahí considera las fases lunares. Pero la Luna pasa cada 14 días por el... O sea, con 14 días de diferencia pasa por el periastro y por el apoastro. Lo hace por lo tanto, en un mes lunar. Tienes esa distancia, ¿no? Claro, porque una cosa es el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta a la Tierra y la otra son las fases lunares, eso tiene que ver con el Sol y la posición relativa del Sol. Respecto a lo que recién se comentaba de que la Luna da siempre la misma cara, eso no tiene que ver ni con las fases ni con la proximidad a la Tierra. Bueno, en parte sí, porque tiene que ver con las fuerzas de marea y eso es el hecho de que la Luna rota sobre su propio eje en prácticamente el mismo tiempo que rota en torno de la Tierra. Por eso que nos muestra siempre la misma cara. Sí, por eso, por la, ¿verdad? La atracción que se tiene gravitacional, como dijiste, lo de las mareas, que es bastante fuerte, realidad... se mantiene casi, aunque sí giraría tan lentamente la misma vez que está, ¿verdad? Dándole la vuelta al planeta, por eso se ve casi como si no se moviera. Y sí se mueve, pero es... Sí, pero, o sea, sí, claro que rota, porque si no rotara sobre su propio eje en el mismo tiempo no veríamos la misma cara. Eso es, no ocurriría de otra manera. Pero aquí el punto es que la fuerza de marea no es la gravedad, sino que es la diferencia de fuerza gravitacional entre la cara que está más próxima y la que está más lejana. Entonces, si la Luna rotara más rápido, sentiría un tirón de la Tierra que la va frenando, que es un torque, una fuerza de rotación. Y va a frenar, es algo así como una colina que se levanta producto de la gravedad que va rotando sobre la superficie del planeta y eso frena, por roce, frena la rotación del planeta. En este caso de la Luna, pero... Sí. Que algo también súper interesante que dice eso, porque volviendo para lo de Artemis, esa es la idea también cuando vayamos a ir a las misiones Artemis de ir a Marte, es lo mismo. Como también están trabajando en mejores motores, mejores propulsión para tratar de que esas naves más rápidas, por el mismo caso de que tenemos que coger la órbita de Marte cuando esté más cerca de donde nosotros, ¿verdad? Porque puede tardar 2 años de nuevo en dar, ¿verdad? En volver a estar en su órbita más cercana a nosotros. Así es. Sería mucho tiempo también, ¿no? Ahora mismo con los motores que tenemos sería mucho tiempo, ya no solo de llegada, sino luego también el tiempo, si se decide amartizar, volver luego a coger la ventana adecuada en que los planetas estén en las posiciones correctas para poder volver. Serían muchísimos meses y claro, con el riesgo que eso conlleva. No, por eso yo creo, hombre, esas fases son mucho a largo plazo, pero lo que venía a decir hace un momento, que cuando he hablado anteriormente, era que lo bueno de esta misión de Artemisa, el proyecto Artemisa, es eso, que parece que es algo que ha venido para quedarse, no como la anterior vez que se fue a la Luna, sino que va a ser, vamos, es increíble, es una cosa, vamos, es única. Sí. Esto hay que pensarlo como la misiones Apolo del siglo XXI. Es más o menos eso. Pues es la hermana de Apolo, anyway, so. ¿Verdad? Correcto, ¿no? La hermana gemela, ¿no? El remake ¿no? Le han puesto Apolo. Sí, mira, el nombre de Artemis, para quien no lo sepa, bueno, el Apolo, el nombre que se le dio a Apolo era un dios que asociado a la medicina y a la curación, no tenía mucho que ver con temas de astronomía, pero era también uno de los dioses más queridos y reconocidos como el dios del sol y la luz. Entonces, claro, pues nada, le quisieron llamar Apolo, pero es que Artemisa, en la mitología, el nombre de Artemisa, por su parte, hace referencia a la diosa Artemisa, que es una hermana gemela de Apolo, y que en la mitología griega era considerada la diosa de la luna. Entonces es un nombre muy, muy significativo, además, ¿no? Y sí, así es. Y volviendo al tema, Agustín, que has comentado antes de los satélites, realmente no son 13 satélites, por lo visto, van a ser 10. Son 10, ajá. Y esos 10 satélites... Los CubeSats, ¿no? Son CubeSats que los van a soltar, pero con intención de posarse en la Luna, ¿alguno? ¿O en principio quedarse orbitando? Uno de ellos sí. Al menos sí.
Y uno de ellos sí. Los otros tienen diferentes misiones alrededor de observar las piedras, la regolith, como dijo Isaías. Regolitos. Regolito, es horrible recordar esa palabra. Que, ¿verdad? Que es básicamente como si fuera polvo de, ¿verdad? ¿Cómo es? Cuando se quema algo, de los volcanes. Ceniza, ¿no? Ajá. Un poquito. Como si fuera ceniza, ajá, como que el suelo lunar no tiene nada, que incluso eso fue algo súper sorprendente hace unos meses que lograron crecer una planta en regolito que no tiene ningún alimento, no tiene nada vivo, por decirlo así, y lograron hacerlo aquí con el regolito que trajeron, en verdad, para el tiempo de Apolos. Bueno, las plantas se alimentan de agua y de minerales. Y la temperatura, ¿verdad? Y la radiación. Sí, claro, claro. Claro, porque lo que se está haciendo es con cada misión lo que va a hacer un poquito, con la misión Artemis 1, luego la 2, cada misión va allanando un poquito el camino a la siguiente misión, ¿no? Artemis 1, el motivo también, las misiones que va a tener, los proyectos, va a ser allanar el camino para Artemis 2 y Artemis 2 para la 3, porque hoy en día, por ejemplo, no se sabe todavía cuál será el lugar donde piensan alunizar, ¿no? con los humanos. No saben todavía, tienen varios sitios que han propuesto, que tienen más o menos elegidos como candidatos, pero no se sabe todavía dónde será exactamente. Sí que parece ser que va a ser en los polos de la Luna, si no me equivoco, en las partes de los polos. Y tienen, no sé, también tienen un rover pequeñito, que le llaman Viper, que es lo que hará es explorar la superficie lunar para ver realmente dónde se pueden posar también, ¿no? Tiene un montón de componentes. No sé si queréis comentar algún componente más de Artemis 1 o alguno de los experimentos también que vayan a hacer que sean interesantes. O ya los hemos comentado prácticamente, ¿no? Bueno, lo de Gateway, para mí eso está súper brutal. O sea, una vez Sí. esté Gateway ahí, que los astronautas podrían estar entre 20 y algo a 30 y algo de día en la Luna. O sea, es algo que nunca se ha hecho, estar en terreno, ¿verdad? Fuera de nuestro planeta. Eso ya es vivir, ¿no? Ahí, Ajá, eso está bien. Ponte a pensar, eso... No, sí, no me imagino yo ir al baño, hacer el amor, todo esto ahí en gravedad cero. Tiene que ser... Hay que preguntarle a los 20 años que llevan en la Estación Espacial Internacional, que llevan más de 20 años. Aquí va a ser fundamental la experiencia que hay, a pesar de que no es lo mismo, en la estación espacial, porque en la estación espacial se recicla todo. El agua sale de la misma orina y de las fecas, y de hecho las fecas se reciclan y se vuelven a convertir en alimentos. Se esterilizan y se procesan para convertirlo en alimento, porque finalmente las fecas son parte de alimento que no fue digerido. Entonces, no es llegar y comer, pero una vez que se esteriliza, se le matan los gérmenes, se procesa y se convierte en alimento nuevamente. Así que yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante, pensando de que, como hemos comentado en otras veces, si es que se va a Marte, se requieren varios meses, muchísimo más que un mes. 8 o 10 meses tal vez de viaje, 7 meses como mínimo, más el tiempo que se esté ahí, el tiempo de vuelta. Entonces, se tiene que lograr producir alimento, porque llevar todo es extremadamente costoso desde el punto de vista económico, porque hay que sacarlo de la gravedad terrestre. Sí, también te iba a preguntar eso, Isaías, que cuando estaba hablando de lo de la propulsión, disculpa que te interrumpa, Carlos y Pablo, No. que esa otra cosa de cuando tú hablas de lo del peso, ¿verdad? Que para salir del planeta, que es 1G, pues se necesita combustible para cargar el combustible. Ya una vez estemos en la Luna es diferente, o un poco diferente, porque la Luna es como una sexta parte de la gravedad del planeta Tierra. Por lo menos ahí no se necesitaría tanto combustible y se haría lo que hablamos en un principio de lo del hidrógeno y el oxígeno, que podemos tomar el agua de hielo y tener nuestra propia... En la Luna ya se sabe que hay agua, pero hay que llegar a esas regiones. Y también lo hemos conversado aquí, en la Luna hay helio 3, que también es un combustible nuclear. Así que en principio la Luna podría, o sea, tiene que ser, no puede ser de otra manera, la base desde la cual despegue la misión a Marte.
Claro, yo ahí lo que veo complicado es esa fuente de energía en la Luna, ¿no? Porque al final tú puedes obtener agua, como habéis comentado, pero luego necesitas una energía muy potente para la electrólisis de ese agua y obtener el La hidrógeno, luz ¿no? Que al solar, final, si no lo separas, hidrógeno el verde, hidrógeno no te sirve como combustible. Entonces, no hidrógeno sé verde. si montando ahí los paneles solares que tendrán su Así es. efecto, será Ya. suficiente en la superficie lunar para tener esa fuente de energía capaz de conseguir el hidrógeno, ¿no? Como Sí, claro, combustible. tiene que ser pues, Mm. suficiente. Si aquí en el desierto, en Chile, en el desierto, se hace hidrógeno verde con la luz del sol. Y, Entonces, ¿por y qué en la luna no se va a poder? O sea, claro, hay que construir toda la infraestructura, por cierto, Claro, tienes que llevar y de los hay que equipos de transportar el agua electrólisis. desde Mm. los lugares donde está, que va a estar congelada, y por lo tanto hay que convertirla a líquido para trasladarla al lugar donde se va a hacer la electrólisis, Claro, o pero sea, es imposible. entiendo que la tercera parte de Artemisa ¿no? Conlleva montar una base lunar, ¿no? Directamente en la Luna, que llevará toda esa infraestructura que sea capaz no solo de alimentos, ¿no? De tener ahí alimentos almacenados, sino también la parte energética, ¿no? De conseguir extraer ese agua y generar. Entonces, entiendo que ese es el fin último, ¿no? Poder hacer un repostaje en la Luna, ¿no? Para luego poder llegar a Marte, ¿no? Porque aunque lo que comentáis de la gravedad, que necesitas menos energía que desde la Tierra y demás, aún así, Marte, vosotros tendréis la cifra, ¿no? De la distancia más cercana a la que puedes llegar a estar de la Luna, pero tienen que ser cantidades, o Claro, son sea... distancias variables en todo caso, porque tanto la Luna, el sistema Tierra-Luna como Marte se están moviendo siempre. Los Entonces, 360.000 de kilómetros hecho se deben de quedar cortos, ¿no? cuando se lanza la misión, los planetas están en una posición diferente que cuando la nave llega al destino, porque en el intertanto que la nave va viajando, que son varios meses, los planetas se van moviendo. Esto uno lo ve cuando ve las simulaciones de las Voyager, por ejemplo, cuando las Voyager iban pasando por los diferentes planetas, cuando pasaban a la asistencia gravitacional, por ejemplo, de Venus, y se dirigían hacia la Tierra, y mientras tanto Venus seguía moviéndose, la sonda se movía, y la Tierra se movía, y se iban aproximando, y luego ocurría la asistencia gravitacional, es decir, el empuje, de nuevo, y es la misma idea. De hecho, es lo mismo que pasaba recién que estábamos diciendo con el lanzamiento a la Luna, y luego lo que tiene que ocurrir respecto de Marte. Son lanzados en la dirección en la dirección futura en la cual va a estar el planeta, y en la medida que se va aproximando empieza también a actuar la gravedad y a acelerar en esa dirección. Y entonces, ¿veis factible la parte energética? Ya me queda claro que sí. La parte del huerto, ¿no? Hacer un huerto en la Luna, ¿veis factible unas condiciones con agua, tierra y radiación suficiente y temperatura para que pueda crecer algo ahí? Que se pueda tener un huerto lunar. Yo de eso no ¿Lo tengo veis, ninguna duda. lo veis factible? Sí, claro, Ujú. claro. Pero bueno, en El- el- cualquier caso, eso ya hemos hablado aquí que también caen mucho Era lo material que a iba la a decir. Luna. Ah, vale, Era Isaías, exactamente, disculpa. no, no, dale, pero era lo que iba a decir, No, que que habría que buscarlo dentro de las cuevas, ¿no? exacto. Como estuvimos Tiene que ser en un conversando. lugar en el cual esté protegido de los trozos de los granos de arena y las piedrecillas que caen del espacio. Porque imagínate, tú tienes tu huerto ahí tomando sol y le cae un meteorito encima y se jode todo. Sí, no, cuando hablo Entonces, de eso huerto, significa que, me refiero como mínimo un invernadero, ¿no? Tendrás que claro, tener claro, ahí tu pero tiene que invernadero. estar además, esto ya será una decisión que la tendrá que tomar quien ponga el dinero, ¿no? Pero si yo tengo que elegir, la elección natural es debajo de las cuevas con luz artificial. Ujú. Ajá. Hacerlo bajo las cuevas porque ahí va a estar protegido por toda la infraestructura. Claro, tú tienes los paneles solares en la superficie, pero luego te tienes que ir abajo porque están cayendo piedras constantemente. Bueno, lo hemos Sí, visto con el sí. James Webb, ¿no? Que Con el Bueno, la James lluvia de Webb ha quedado meteoritos es clarísimo. constante, ¿no? No tiene nada Así que ver es, a la de la Tierra. así es. aquí mismo en el planeta Tierra, con todo y que tenemos la atmósfera y todo, que mucho se quema allá arriba, cae todavía tierra, a lo mejor no pedazos de meteoro o meteorito muy grandes, pero cae tierra que tú podrías con un imán pasar en el techo de tu casa, pasarlo por encima y probablemente se van a pegar ciertas partículas de metales que caen todo el tiempo. Y otra cosa que creo que también Pablo, se puede considerar es lo mismo, es que aquí nosotros en el planeta tenemos una atmósfera que nos cubre suficiente de la radiación. La Luna no tiene una atmósfera de tal manera, o sea que la radiación que entra es muchísimo más grande que si la energía solar aquí nos da esa potencia para nuestro equipo, en la Luna debe ser el doble o el triple.
sea, estoy con Isaías ahí, que esa es la Sí, energía que se debe usar y ya. Sí, bueno, la energía en realidad depende de la distancia al Sol, o sea, la cantidad de energía depende de la distancia al Sol, pero efectivamente la atmósfera filtra ciertas radiaciones, que es la ultravioleta, por ejemplo, que es la más peligrosa para nosotros los humanos. A la Luna le importa nada nuestras debilidades como seres vivos. Pero para los paneles solares a mí me parece que más que preocuparse de la energía, que va a ser la suficiente, porque la Tierra lo es, y la Tierra está a la misma distancia que la Luna en promedio, es el hecho de que esos paneles solares van a estar expuestos a estos mismos fallos, que a lo mismo que le pasa con los espejos del telescopio espacial James Webb. Entonces, puede pasar que se instalen una cantidad de paneles solares y que en 2 años estén destruidos. Sí, podría pasar. ¿No? Los de la NASA harán sus propias simulaciones y se equivocarán todo lo que tenga que equivocarse, pero esto es un fenómeno probabilístico. Puede ocurrir como puede que no. Y no hay forma de saberlo previamente. Sí, entonces, sí. Para darle sustentabilidad también hay que tener paneles de reemplazo y alguien o algo, alguna máquina que los pueda reemplazar si se dañan, cosa que no se puede hacer en el caso del telescopio espacial James Webb. Incluso baterías, ¿no? Para en algunos casos en que no puedas utilizar los paneles, ¿no? Por estos fallos que comentáis. Claro. A mí me da la impresión que en la Luna debería haber litio, pero también sodio. Y el sodio tiene el mismo comportamiento químico, no exactamente igual, pero está en la misma zona de la tabla periódica que el litio. Entonces debería haber, o sea, en la Luna de que hay materias primas, las hay, ¿no? El punto es que hay que tener la tecnología para poder extraerlas, refinarlas y procesarlas, que claro, es lo complicado. Sí, yo cuando hablaba de baterías... Va a ser el primer paso hacia la minería espacial, así que no deja de ser interesante porque todos esos desarrollos que se realicen después van a ser aplicables, por ejemplo, para el cinturón de asteroides. Bueno, todo esto es muy interesante, pero me vais a permitir que, si os parece, que igual os corto la chispa que tenéis porque está siendo muy interesante, pero me gustaría avanzar un poquito porque si no al final se nos quedará muy largo y me gustaría un poco hacer si os parece bien, y si no me decís, no, cállate, yo hago lo que quiero y hacer lo que queréis, no importa, pero me gustaría a mí... Pero no nos vemos nunca más en este panel. No, sí, no, que va, sí, no pasaría nada tampoco. Lo bueno de esto es que podemos hacer lo que queramos. No, lo que quiero decir es que sí que me gustaría un poco centrar un poco porque yo tengo unas dudas que a lo mejor alguien que nos está escuchando también las tiene y me gustaría un poco diferenciar lo que va a ser la misión de Artemis 1 con otras cosas y ver un poquito de los componentes que la forman, ¿vale? Entonces voy a decirlo rápidamente y entre todos un poco lo comentamos si queréis rápidamente y si nos da tiempo pues cerramos este tema y pasamos a otro y ya está. Mira, quería comentar lo del sistema de lanzamiento espacial se compone del SLS, ¿no? Que al final es el cohete más poderoso jamás construido. Eso va a ir a esta misión sí o sí porque es necesario que esté para poder, porque ahí están los motores de propulsión que sin eso no iríamos a ningún lado. Vale, entonces luego por otro lado tenemos también esta misión el módulo Orión, que es el módulo donde van a ir alojados los astronautas hasta llegar a la órbita lunar. Bueno, en este caso no van los astronautas, van a ir maniquís, como hemos dicho. Isaías en el capítulo anterior me comentó que iban a ir además maniquís con figuras de Snoopy, con figuras un poco así, un poco curiosas, que yo solo lo desconocía. Pero el módulo Orión sí que va a estar. La nave espacial Starship, eso para esta misión entiendo que no va a estar ni se va a probar ni nada, claro, porque eso es la nave espacial Starship, se va a utilizar para acoplarse al módulo Orión, llegado el momento en Artemis 3, me imagino, quizás en la Artemis 2 ya se utilizará, ¿no? No lo sé, Agustín, ¿tú esto lo sabes? De lo que yo había leído, yo creo que en el 2 no todavía, pero se supone, por eso es que había comentado antes que va a depender entre el Artemis 3 y el Artemis 4, porque antes de, ¿verdad? Van a alunizar ya para el Artemis 3 se supone, pero no va a ser no va a ser como por completo de que ellos van a estar ahí ya todos el mes. No va a ser tripulada. Los primeros alunizajes no van a ser tripulados. Ajá, exacto. Y después de eso también se necesita mucho más infraestructura para tú simple y sencillamente, ¿verdad? El Starship que llegue allá y hay otra nave que no es el Starship, que son unas naves parecidas, pero son más pequeñas, que son las que realmente van a aterrizar en la Luna y son las que van a sacar a los astronautas de vuelta al Gateway. Falta mucho para eso. Estas primeras como Artemis 1, 2, 3, ¿verdad? La segunda sí se supone que se tripula y lo que van a hacer es como Apolo 8, como Apolo 8, que lo que hizo fue orbitar alrededor. Incluso
Apolo 8 yo creo que ellos tocaron más o menos la atmósfera de la Luna. En esta ocasión ni siquiera eso, va a ser un poco más despegada esa órbita para estar bien seguros de que está todo bien. Y ya para una tercera se supone que sí van a bajar y ya sería un poquito más parecido al Apolo 11, que van a bajar, están creo una hora y volver o algo así, pero la cuestión de estar allí y que el Starship aterrice y que el Gateway, eso va a ser para mucho después. Pienso después del Artemis 5 en adelante. No creo que esté tan cerca como el Artemis 3, ¿no? Y Vale, eso sí, sale todo bien entre los trajes espaciales que estábamos comentando de a ver cuánto resiste la radiación y cómo funciona, de que eso sí funcione, va a depender también eso mucho. Pero igual como tú dijiste, Carlos, esto es una misión que se ve como, ¿verdad? O como dijo Isaiah, el Apolo del siglo XXI, es verdad, que se aparenta ser que esto va a suceder. Y va a suceder al punto de que lleguemos a Marte también. Esa parte es buena. Vale, perfecto. Pues mi siguiente pregunta, que ya la has contestado, era la estación Gateway, pero la estación Gateway, como dices, sería para más adelante, pasada las Temis 3, ya para a lo mejor pasado el 2025 incluso. Vale. Sí, incluso el Artemis 3 todavía no se está seguro si para el 2025 por lo mismo, pero va a depender de que tanto el Starship como la compañía que le toma hacer los trajes tengan todo ready a tiempo. Y algo que enfatizó mucho NASA es que ellos quieren estar completamente seguros, ellos no quieren tomarse ningún riesgo de perder no tanto equipo, sino vida, que ya sucedió y por tratar de avanzar y ¿verdad? La presión de la gerencia o lo que sea, en esta ocasión ellos dijeron que no, sabes que ellos hasta que no estén súper seguros, tanto con Artemis 1, que esté todo funcionando antes de montar gente, ¿sabes? Para ¿verdad? Los 60 era otro tipo de mundo que no le importaban tanto ciertas cosas. Ahora sí tenemos un poco de más conciencia. Vale, de momento no mandamos animales, ¿no? Mandamos maniquís, que ya es un avance, ya es un avance. En aquel momento enviaban un pobre perrito, exacto, un Un chimpancé, lamentablemente. Efectivamente, o sea, hemos evolucionado. Afortunadamente. Bueno, díselo a los pobres maniquís que hemos evolucionado. Que ahora saldrán quejándose, el gremio. El gremio de los maniquís. Bueno, oye, pues por mi parte, yo cerrar si queréis el tema a alguien más, perfecto. Yo, por mí, me doy por satisfecho con el tema de Artemis porque hemos tocado muchos temas. Yo estoy convencido que hablaremos más en un futuro, ¿no? Pero si queréis, Isaías, Pablo o Agustín, decir algo más sobre este tema, adelante y pasamos al siguiente. Nada. Vale, perfecto. Pues si os parece bien, pasamos a un siguiente tema. Podemos hablar del James Webb, que como viene siendo de costumbre últimamente, bueno, el James Webb, conocido también como la máquina del tiempo, y que ha encontrado dióxido de carbono en exoplaneta, ¿no? Ya sabíamos que no es la primera vez que encontramos dióxido de carbono en un exoplaneta, pero esta lo ha hecho James Webb y parece ser que es irrefutable, ¿no? También. Y no sé si... pero déjame Sí. corregirte, Ay, porque sí es la primera vez que se detecta dióxido de carbono en un exoplaneta. Vaya, yo pensaba que por espectro... A ver, yo voy a decir la palabra bien. No sé, lo voy a decir mal, pero yo pensaba que sí que se había... Espectroscopía. Sí, yo pensaba que de esta forma sí que habíamos podido, ¿no? O se intuía más que nada, se intuía, Sí, pero claro, no se pero llegaba... mira, si tú recuerdas, por ahí por mediados de julio, se liberaron el espectro de otro exoplaneta, que lo tengo por aquí apuntado, que es WASP. WASP 9B. Sí, aquí lo tengo. 39B. Es 39B. WASP 96B. 96B. Dijimos El como WASP 10 números. 96B, ahí lo que se evidenció fue agua, vapor de agua. Vapor, de agua. Pero la región del espectro en el cual se hizo esas observaciones es más o menos entre 0,75 a 2,75 micrómetros. Esto es en el infrarrojo. El infrarrojo es más o menos desde 1 micrómetro, en realidad un poquito antes, 0,7 micrómetros, ya estamos en el infrarrojo. Y aquí estaba hablando del 0,75, es decir, este espectro va desde el borde del límite del rojo hasta entrando en el infrarrojo 2,75. El espectro visible va de 0,4 a 0,7 más o menos en micrones. ¿De acuerdo? Aquí estamos de 0,75 a 2,75.
Y ahí se detectó vapor de agua. Pero en el caso de este otro que es WASP, déjame recordar porque tengo aquí 39, si no me equivoco. 39B. 39B. Las observaciones van de 3 micrómetros hasta 5,50 micrómetros. Es decir, esta región del espectro es diferente que la del otro exoplaneta, es la región que va más allá incluso. Entonces, en esta región, para que se haya descubierto dióxido de carbono, primero tienen que haber observaciones en esta región. Y a mí me da la impresión que lo que está aportando en este caso James Webb son observaciones de primera calidad en una región del espectro que no estaba tan explorada, porque si no ya se hubiese evidenciado el dióxido de carbono. Súper brutal, súper brutal. Para añadirle a eso a la gente común y corriente, cuando se habla de que se localiza eso, no es que literalmente nosotros miramos y vemos, ¿verdad?, el químico de cómo es que la luz, ¿verdad?, la espectroscopía, como estaba diciendo Carlos, es que todas las moléculas reflejan cierto tipo de luz, ¿verdad?, o reflejan la luz en diferentes rangos, básicamente de su espectroscopía, ¿verdad? Que a toda esta Isaías me puede corregir en eso. Por el pico básicamente que vemos que refleja, podemos deducir qué tipo de elemento, ¿verdad?, viene siendo el que estamos viendo, para que la gente entienda que no es como que miramos para allá y vimos, mira, se ve esto amarillito, etcétera. Que de esa misma manera, cuando vemos las fotos del mismo James Webb, recuerden nuevamente que es infrarrojo. No son las imágenes hermosas de colores que ustedes ven. A esas imágenes se le ponen colores, ¿verdad?, basados más o menos en lo que conocemos de qué tipo de elemento, gas y etcétera, qué tipo de color más o menos es el que se puede ver, como cuando vemos los cometas, que a veces dependiendo si el cometa es de nitrógeno, si es de hidrógeno, si es de helio, lo que sea, vemos que la cola es de un color diferente, ¿verdad? Cuando ioniza ese gas, ¿verdad? O ese líquido que tiene el cometa y pasa tan cerca del Sol y por eso vemos ese tipo de colores, pues así más o menos también es que se asignan los colores de, ¿verdad?, de estas imágenes. Pero las imágenes Claro, pero en este cantamos, caso lo que se tiene es una curva de luz. Sí, ajá, exacto. Es una curva del brillo versus la longitud de onda. Entonces, no es lo mismo que una imagen. De hecho, un espectro, cuando uno... Sí, no. Recuerdo, yo he tomado o he obtenido espectros de estrellas y la gente dice, ¿pero dónde está la imagen? Bueno, la imagen es una línea. No, es una línea. Literalmente, cuando uno reduce el espectro, que es decir, cuando deja en una imagen que ya de la cual se puede obtener información científica, es una corrida de píxeles, de grosor un píxel. ¿Sí? Y de 1080 o bueno, dependiendo de la cantidad de píxeles que tenga el detector, pero pensemos, por ejemplo, un píxel por 1080 píxeles hacia la derecha, por decir algo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se observa? Lo que se observa es el tránsito de un exoplaneta. ¿Qué significa el tránsito de un exoplaneta? Significa que tenemos observamos la estrella, medimos la cantidad de luz que llega de la estrella en diferentes longitudes de onda. En este caso, hay mediciones, yo tengo aquí a la vista el artículo que enviaron a la revista Nature, que está aceptado, y están las curvas de luz en diferentes regiones del espectro. Entonces, ¿qué significa la curva de luz? Significa que cuando el planeta pasa por frente a la estrella, obviamente cuando se está observando, el planeta pasa por frente a la estrella, a pesar de que el planeta es pequeño respecto a la estrella, el disco nosotros vemos como la parte de sombra del planeta, porque la parte iluminada está mirando a la estrella, y ese disco de sombra es lo suficientemente relevante para poder disminuir un poco la luz que llega de la estrella, porque está bloqueando esa parte de la estrella, el mismo planeta bloquea parte de esa estrella. Entonces disminuye el brillo. Entonces la curva de luz significa que uno está observando antes del tránsito, cuando el planeta empieza a meterse de frente al disco, empieza a disminuir el brillo, llega un momento en que ya el planeta está completamente dentro del disco, más o menos se te mantiene constante el brillo de la estrella, pero menos que cuando el planeta no pasaba adelante, y luego empieza a salir de nuevo por el otro lado. Entonces es una curva así como una U, una pequeña U, lo que uno observa, ¿no? Viene plano, luego disminuye y luego vuelve a subir y sigue plano, algo así como una letra U. Pero ocurre que cuando uno observa en diferentes longitudes de onda, bueno, qué tanto disminuye el brillo puede ser un 1%, por ejemplo, un 2% del brillo de la estrella, lo cual es bastante poco, por cierto, es muy poco lo que se es capaz de detectar. Pero resulta que cuando uno observa ese mismo tránsito en diferentes longitudes de onda, esa cantidad de brillo que disminuye no es la misma.
no es la misma porque la atmósfera del planeta, porque aquí no he dicho que los planetas tienen atmósfera, porque no todos la tienen, pero en general lo que se observan sí tienen una atmósfera porque son planetas gigantes. Entonces, hay una región que no está completamente bloqueada, porque acabo de decir que había un disco que era la zona de sombra, la parte que está de noche del planeta, en la cual deja de llegar luz, pero en el borde del planeta está la atmósfera. Y en esa atmósfera, la absorción en diferentes longitudes de onda de la misma radiación que viene de la estrella va a depender de las componentes de esa atmósfera. Por ejemplo, vapor de agua. Si hay vapor de agua, hay ciertas frecuencias o ciertas longitudes de onda que el vapor de agua va a absorber. De hecho, nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando uno pone comida en el horno microondas para calentarla, lo que se hace justamente es excitar el agua y significa que las microondas no son transparentes para el agua. O sea, el agua cuando recibe las microondas del horno microondas está absorbiendo esa radiación. Ahora, desde el punto de vista de la estrella está lanzando luz o radiación de diferentes longitudes de onda, y los diferentes elementos químicos en esa pequeña capita que tiene del borde del planeta, que es la atmósfera, los diferentes elementos van a observar ciertas longitudes de onda bien específicas. Y en este caso, lo que se detectó, y aquí voy a ir a la imagen, al espectro que se reveló en la página del James Webb, que uno puede observar, está tanto las curvas de luz del tránsito, es que en torno de los 4,5 micrómetros, claramente hay un cambio en la absorción de la luz de la estrella. Y entonces ese cambio de absorción está asociado o se puede explicar a través de la presencia de dióxido de carbono. Sí, que lo que se ve es, como decía, como cuán alargada, ¿verdad?, es la onda que refleja, porque cada elemento refleja... No, pero esto no es reflexión, esto es absorción. Sí, no, claro. Cuando atraviesa, ¿verdad?, lo que decimos, la atmósfera, ¿verdad?, los gases que se pudieran ver en eso tan pequeño, como tú dices, que es súper pequeño, realmente. Es una película, claro, una película... Nada, por eso puse la foto de atrás de mi background, para que la gente vea que no es accurate, pero puede ver como hay el bordecito brillosito ese que se ve más o menos en ese background, pues algo así. Imagínate eso, pero verlo a algo que está a 700 millones de años luz. Es súper pequeño, que incluso ese otro problema por lo que los otros días fue que descubrimos realmente que habían exoplanetas, porque es súper difícil tú poder observar por el tamaño que tienen los planetas comparados con las estrellas, que son gigantescas. Y esa misma U que tú hablabas, que verdad, que esa difracción, a esa difracción es que nos damos cuenta, espérate, está pasando algo por enfrente de esa estrella, porque su luminidad como que disminuyó, pero como tú dices también, lo que disminuye es casi nada. Literalmente es maravilloso que podamos nosotros ver estas cosas, como tú dices, Isaiah. Claro, bueno, lo detectan porque los detectores tienen una sensibilidad distinta que la de los humanos. Pero aquí debo aclarar dos cosas. Lo que ocurre es absorción, no es ni reflexión ni difracción. Hay luz o radiación, pensemos luz porque es más fácil, pero hay luz, la radiación la infrarroja no es luz. Pensemos que es luz que va atravesando el gas de la atmósfera, que es una capita delgada, pero los diferentes elementos químicos absorben parte de esa luz, y eso es lo que se detecta. La luz que deja de llegar, no la luz que llega, porque la que llega está claro, y eso significa que en la práctica, cuando uno ve las curvas de luz, hay pequeñas variaciones respecto, supongamos que, por ejemplo, el brillo de la estrella disminuyó un 1%. Bueno, tal vez en diferentes longitudes de onda donde está el dióxido de carbono disminuyó un 1,1%, diferente del 1% que en las longitudes de onda vecinas. Porque aquí se observa el tránsito en varias longitudes de onda y se construye la curva de luz, y a partir de eso uno puede ver cuáles son las variaciones de la absorción de la luz. Y es un proceso re complicado en realidad hacer esto, pero se ha hecho muchas veces, se hace con telescopio en tierra, se ha hecho con el telescopio espacial, y esto es simplemente aplicar la misma técnica a una región diferente del espectro. Pero como mencionaba aquí, lo relevante creo que en este caso es el hecho que se detecta el dióxido de carbono. Ahora, yo sé que he hablado harto, pero quiero aclarar aquí una cosa, que estos planetas, los dos WASP que acabo de nombrar, que es el 39 y el otro... 96, el 96. El 96, los dos tienen la letra B minúscula porque son el primer planeta que se descubrió de esa estrella. Entonces van teniendo un orden de letras minúsculas, las mayúsculas se usan para las estrellas binarias, las minúsculas para los exoplanetas. Entonces van teniendo una secuencia de orden desde la letra B hacia adelante, en orden alfabético,
porque depende de cuándo se descubrió, no de la cercanía a la estrella. Y en general estos planetas son planetas que están muy, muy cerca. Primero son planetas gigantes, tipo Júpiter o más grande incluso, y luego son planetas que están muy, muy cerca a la estrella, incluso más cerca que Mercurio del Sol. Aquí yo estoy viendo la enciclopedia de exoplanetas, la tengo aquí a la vista, y la particularidad, me causa curiosidad que la particularidad es que las dos estrellas que están observadas son del tipo espectral G8. ¿Qué significa esto? Son estrellas parecidas al Sol. Normalmente los tránsitos se observan en estrellas más frías, en estrellas tipo M. Entonces aquí hay algo interesante, es que se están acercando las observaciones a estrellas de tipo solar, por una parte. Y luego, bueno, estas estrellas, estos planetas siguen siendo planetas gigantes, pero lo que uno esperaría es que un planeta tipo rocoso como la Tierra, su atmósfera esté compuesta de dióxido de carbono. Si nosotros quitamos la Tierra de y tomamos los otros dos planetas del sistema solar que son de tipo rocoso y que tienen una atmósfera importante, que son Venus y Marte, su atmósfera son principalmente dióxido de carbono. Y uno se puede preguntar por qué la Tierra no tiene una atmósfera de dióxido de carbono. Bueno, sí la tuvo, pero resulta que en la Tierra la vida modificó su medio ambiente, las bacterias y los estromatolitos tomaron el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convirtieron en roca, y entonces liberaron a nuestra atmósfera del dióxido de carbono, a pesar de que tiene, pero de las grandes cantidades de dióxido de carbono, que se pueden volver a liberar porque hay un ciclo del carbono, cuando de hecho la subducción que contaba al inicio del podcast, justamente toma esta roca y las vuelve a liberar a la atmósfera. Entonces hay un ciclo del dióxido de carbono. Si nosotros elimináramos la vida en la Tierra, el dióxido de carbono volvería a la atmósfera, no sé en cuánto tiempo, pero sí volvería a la atmósfera. Y por otra parte, nosotros pensamos como que el oxígeno es un elemento muy abundante y no es así. La atmósfera terrestre es principalmente de nitrógeno. Nitrógeno, ajá. Y luego el oxígeno es también producto de la vida porque las plantas fotosintéticas van liberando oxígeno, pero el oxígeno de forma natural no debería estar en una atmósfera como la Tierra. Y ahí estaríamos yendo a un tema que se llaman los biomarcadores, pero los cuales no sé si nos da tiempo para entrar ahora, pero lo que sí les quería mencionar es que la importancia del dióxido de carbono es justamente que uno esperaría que un planeta rocoso como la Tierra, Mercurio, perdón, sí, bueno, Mercurio, pero Mercurio muy pequeño, tal vez ni siquiera se verá, pero como Venus, la Tierra y Marte son planetas que uno esperaría que su atmósfera estuviera en dióxido de carbono. Así que ahí hay la importancia de que los dos primeros espectros que se liberan de exoplanetas, que no son de planetas terrestres, son planetas tipo gigantes, se ha detectado agua y dióxido de carbono, que son dos elementos que son de particular interés para nosotros, que queremos buscar planetas como la Tierra. Sí, que bueno que mencionas lo de, ¿verdad? Básicamente la biología o lo que se entiende como lo que podría crear vida en otros planetas, exactamente eso, que aquí nosotros estamos acostumbrados a que nuestra atmósfera, ¿verdad? Y nuestro planeta tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene ciertos, ¿verdad? Gases que realmente no son naturales, no es algo común en planetas, tiene que haber vida, por eso es que eso, ¿verdad? Bioseñales, cuando vemos este tipo de cosas en otros planetas, que de momento encontremos oxígeno, ¿verdad? O moléculas de oxígeno o lo que sea en otros planetas, podría ser, no es que sea, porque nunca se sabe, pero no es común que exista el oxígeno si no hay algo que lo metabolice, que eso es lo Se que llaman está diciendo. biomarcadores. Biomarcadores. Biomarcadores de las atmósferas. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, porque no conocemos cómo van a ser los otros organismos vivientes que hipotéticamente podrían existir en otros planetas, pero en la Tierra, por ejemplo, el ozono es un biomarcador y el metano es un biomarcador. El metano, uno puede calcular cuánto es el tiempo de permanencia en la atmósfera y el metano debiera durar como 12 años en la atmósfera. Es decir, que si uno encuentra metano en una atmósfera de un planeta tipo terrestre, estamos hablando, no estoy pensando en satélites como por ejemplo, se me fue Titán, el nombre, pero Titán, gracias. Como Titán, que tiene una atmósfera de metano, pero es que otro tipo de objeto con otras condiciones de temperatura, es otro tipo de objeto. Entonces, para planetas como la Tierra, lo que uno esperaría sería justamente una atmósfera como la de Marte, por ejemplo, con mucho dióxido de carbono, pero en el caso de la Tierra uno no esperaría encontrar metano, no sería un gas que uno esperaría que apareciera. ¿Por qué? Porque si hay fuentes de metano de naturales, pero no biológicas, ese metano rápidamente se desintegra y después de 12 años que el periodo de permanencia deberá desaparecer. Sin embargo, nosotros los seres humanos plantamos arroz, que es una tremenda fuente
de contaminación de metano. Bueno, se libera metano también del gas natural, es decir, de la extracción de petróleo. Se libera metano por las vacas. Nosotros comemos carne y dentro de lo que más comemos es vacas. Entonces, las vacas son productoras de metano. Los pedos de las vacas son, a pesar de que alguien puede decir, bueno, sí. Bueno, el arroz y las vacas son dos fuentes muy, muy importantes de contaminación de metano, que no solamente son productos de organismos biológicos que existen en la Tierra, sino que de la actividad, en particular de la actividad humana. Por eso que destaque estas dos, aparte de la liberación del metano de gas natural de la fuente de petróleo. Así que Entonces, los biomarcadores son interesantes por eso. ¿quieres decir, Isaías, que cuando se detecte metano en un planeta podemos estar ante la primera evidencia marciana? Bueno, esa es una visión muy antropocéntrica es una visión muy antropocéntrica de lo que uno esperaría. Bueno, lo hemos hablado aquí, yo soy bastante más pesimista en esto. Yo pienso que si llegamos a encontrar algo, van a ser bacterias, no van a ser organismos como nosotros. Somos un error de la evolución biológica. Claro. O sea, si no se hubiesen extinto los dinosaurios, nosotros no estaríamos acá. Claro. Y la inteligencia por sí sola no construye naves interplanetarias ni telescopios espaciales. Nosotros llegamos a esto porque tenemos manos. Y los delfines son tan o más inteligentes que nosotros, los pulpos son tan o más inteligentes que nosotros y no construyen naves espaciales. Y de hecho los seres humanos, los descendientes primates, tenemos la particularidad que somos los únicos animales lo suficientemente imbéciles para lanzarlos al océano sin estar seguros que al otro lado hay tierra. No hay ningún otro animal que haga eso. Entonces, nosotros somos una cosa muy particular, pero somos un error que no se puede repetir en todo el universo. No, sí se puede repetir, pero el universo es muy grande y nosotros no tenemos acceso a todo él. Nosotros tenemos acceso solamente a un grupo muy pequeño de estrellas en la vecindad del Sol. No, ni siquiera dentro de nuestra propia galaxia podemos ver muy lejos. Ajá. Entonces podrían existir, sí, nunca van a ser seres humanos, no necesariamente van a tener dos manos, no necesariamente van a tener dos ojos, ni necesariamente van a ser bípedos. Puede que exista vida inteligente, sí, pero eso no asegura que esa vida inteligente va a tener capacidad tecnológica, por lo que les acabo de decir, porque la inteligencia por sí misma no lo permite. La especie humana tiene varias particularidades. Bueno, yo creo que algún día podemos conversar acerca de las particularidades de la evolución humana y lo raro que somos dentro, porque la inteligencia, la evolución en el planeta la ha explorado muchas veces. Los dinosaurios también eran bastante inteligentes. O sea, uno tiende a pensar por un error, una distorsión que tiene respecto al concepto de evolución, que lo de antes era más tonto que lo de ahora. Entonces como que hay una flecha y se va siendo más inteligente y eso no es así. No es lo absoluto así, pero bueno. Podemos estar aquí hablando es un tema un temazo. Pero lo que Isaías quiso decir es que a la que la evolución le dé dedo a los delfines, no chaval. Entonces, yo que, si os he entendido bien, este descubrimiento del dióxido de carbono, sobre todo esas evidencias de que pueda haber vida o hay algún tipo de vida, ¿no? Aparte de eso, también puede darnos muestra de cómo se ha formado ese planeta, ¿no? Aparte de la evidencia que habéis comentado de lo que es capaz ya de hacer un telescopio de este tipo, ¿no? Que ya es una evidencia de que somos capaces ya de ver más o menos las atmósferas de planetas que están muy lejanos, ¿no? Y ya tenemos la tecnología adecuada, ¿no? para avanzar, ¿no? Entonces, claro, pero ojo que, Pablo, que el telescopio espacial James Webb no ha hecho cosas que no se hacían antes. O sea, los tránsitos de exoplanetas se estudian desde el año 95. De hecho, el premio Nobel que hubo por este tema fueron los primeros que observaron estos tránsitos de exoplanetas, el año 95, es decir, a 2022 ha pasado bastante tiempo. Es una técnica muy conocida que se ha refinado, pero la particularidad que tiene el telescopio espacial James Webb, primero es que está en un lugar donde no hay atmósfera, y eso ya es una maravilla, pero que observa en un rango de frecuencia que la Tierra, o sea, de longitudes de onda o del infrarrojo en el cual la Tierra no es lo absolutamente fácil observar. Entonces tenemos esas dos particularidades. Primero, no está en la atmósfera, y segundo, que observa principalmente en el infrarrojo. Entonces puede ir a regiones, las moléculas producen... Pero tiene más capacidad, si os he entendido yo, para detectar los elementos básicos de una atmósfera de otro planeta. Eso antes sí, no se podía. Es que, bueno, por eso que estaba justamente mencionando esto, que los espectros moleculares son diferentes que los espectros de los átomos. Y los espectros moleculares se van principalmente hacia las microondas, de hecho se observan con radiotelescopios. Y entonces hay una región del infrarrojo donde ya empiezan a aparecer los espectros de moléculas interesantes como el agua
y el dióxido de carbono que acaba de aparecer, con estas publicaciones de estos dos primeros espectros, son los dos primeros espectros que se han publicado. Pero solo yo acabo de verificar los artículos que se han publicado, por ejemplo, del WASP, del primero, del que tenía 96, agua, 96, 96. era el 96, ese no está publicado, ni siquiera ha sido mandado el artículo. Pero en cambio el del otro, que es el 39, que es donde se descubre, fue aceptado por Nature, que es una de las revistas más importantes de ciencia del mundo. O sea, ya el artículo fue enviado, de hecho lo tengo abierto aquí a la vista. ¿Y por qué? Porque ahí hay un descubrimiento, hay algo nuevo, hay algo que no se había observado antes. ¿Por qué? Porque está observando en una región del espectro posiblemente en la cual yo no tengo en mente aquí cuáles son las ventanas de observación en el infrarrojo en la Tierra, pero probablemente es una región, o posiblemente más que probablemente, una región de la cual en la Tierra es muy, muy difícil de observar. Sí, pues es algo que la gente también tiene que saber, que lo importante del infrarrojo es eso, es que ese tipo de radiación, ¿verdad? Ese tipo de onda está, ¿verdad? Es la onda de radiación que es básicamente casi como quien dice temperatura. Es una onda que está tan alargada que a la simple vista o a ciertos otros telescopios, pueden ser de radio, pueden ser, ¿verdad? Telescopios de microondas, ese tipo de onda no se ve y por eso es lo importante de por lo que está, ¿verdad? Tan lejos en Lagrange, el punto de Lagrange 2, porque tiene que taparse de la temperatura, ¿verdad? Que es básicamente ese tipo de radiación infrarroja que viene del Sol y del planeta. ¿Sabe? Y es Claro. lo particular con este telescopio, que es un tipo de luz, un tipo de rango de onda que no se podía ver, o incluso está el Spitzer, que sí existía y veía infrarrojo, pero no tenía las capacidades que tiene este, ni estaba tan lejos. O sea, este telescopio se Yo entiendo que el aseguraron. Spitzer sí estaba la misma región del DL, pero Spitzer era un telescopio pequeño, yo lo estoy diciendo de memoria, Sí, pero por favor ustedes verifiquen. Me sí, parece que Spitzer era de menos de 1 metro, 0,8 metros. sí, Entonces la era capacidad más que tiene un pequeño. telescopio menor de captar luz es mucho menos, porque finalmente los telescopios, y esto es súper importante entenderlo, los telescopios no son ni para ver más cerca las cosas, porque se ven a la misma distancia, sino que son para capturar radiación electromagnética o luz. Y mientras mayor el área colectora, es decir, el diámetro del telescopio, mayor capacidad de captar luz y lo hace en menos tiempo. Spitzer probablemente sí tenía esa capacidad, pero la cantidad de tiempo que tenía que estar el telescopio observando es mucho mayor y los tránsitos de estos exoplanetas, porque producto de que están muy cerca, duran muy poco. Yo he observado tránsitos en observatorios y de repente un tránsito dura 2 horas. Y tal vez el tiempo que tú requieres para acumular con un telescopio pequeño la cantidad de luz para que te permita observar ese tránsito puede estar del orden de eso. Y después tiene bien el tiempo de lectura del detector, porque cuando uno toma datos hay un tiempo de exposición en el cual el detector está capturando fotones, pero luego esos fotones hay que leerlos del detector y eso tarda un tiempo también. Entonces, la gracia es que en este caso el James Webb es un telescopio relativamente grande. No es el más grande, pero de los que ha lanzado al espacio es lejos el más grande. Y bastante más grande que Spitzer, que el anterior de infrarrojo. Sí, también otra cosa, Isaías, es que el Spitzer estaba en el rango de luz electromagnética del final, casi tirando para microondas. Y el Hubble estaba en el principio del rango de luz. El James Webb está desde el principio, casi de luz visible, hasta casi el final donde Spitzer estaba. Spitzer cuando No la gente observaban el mismo rango no de longitud observaba de en los onda. mismos rangos que está observando ahora mismo el James Webb. Y exacto, y como tú dijiste también, que nada, es básico cómo funcionan los telescopios para la gente. A mí me gusta hablarlo así por lo que, para que la gente se haga el mental picture. Imagínense que ustedes tienen que insertar una bola en un canasto pequeño a una bola, un canasto súper más grande. Es mucho más fácil captar la bola o captar la radiación, captar la luz en algo que es más grande, que recopila más que algo pequeño. Ese es todo el truco de los telescopios. Mientras más grande, más luz captura, mucho mejor. Y para que tengan una idea del tiempo, Hubble, cuando vemos esta imagen maravillosa del Deep Field de Hubble, ¿verdad? Del campo profundo de Hubble, esa imagen le tomó a Hubble alrededor de entre 5 a 6 semanas de observación. A Son como James 100 Webb, horas de acumulación, si no recuerdo mal.
A James no Webb la le tomó... acumulación de luz. Ajá, exacto. A James Webb le tomó alrededor de 2 horas y media, menos de un día, en tomar la misma imagen con mucha más, ¿verdad? Y captó cosas que no se observan en la imagen de Hubble. Exactamente, exactamente, porque están en otro rango de onda que estos otros dos telescopios no la tenían, a pesar de que los dos... Recuerdo con lo que tú estás mencionando, que te agradezco que lo hayas complementado. Recuerdo yo cuando estaba cursando el máster, todos los profesores, yo cursé el máster en Madrid, todos los profesores estaban entusiasmadísimos con ALMA. ALMA todavía estaba en construcción. Y qué gracia tenía ALMA, que permitía observar en un rango en el cual tampoco se había observado porque la atmósfera bloqueaba y porque está justamente en la parte final del infrarrojo y los principios del microondas, que son las ondas milimétricas. Pero entonces, cuando aparece ALMA, porque ALMA está en un lugar, está como a 5.000 metros de altura, en un lugar extremadamente seco, y el agua es justamente uno de los elementos de la atmósfera que bloquean la radiación porque justamente lo acabamos de decir, ¿no? Por eso aparece en esta zona del espectro y absorben la radiación. Y claro, si uno quiere observar justo en esas longitudes de onda, como el agua la absorbe, entonces la bloquea. Y también las temperaturas, el viento, como la atmósfera esté funcionando en ese momento, va a bloquear muchas cosas. Claro, bueno, entonces ALMA también permitió observar una región donde antes no se había observado y por eso que se han hecho descubrimientos muy, muy interesantes con ALMA, aparte de otras particularidades que otro día tal vez podemos conversar. Bueno, me vais a permitir que os interrumpa y lo siento porque está siendo muy emocionante, pero por cubrir un poquito los plazos que tenemos previstos con la audiencia, con nuestro tipo de formato de podcast y tal, lo vamos a tener que ir dejando aquí, ¿vale? Teníamos más temas preparados para hoy, pero nos va a ser imposible tratarlos. Si queréis, porque es que nos podemos pasar horas y estoy visto lo visto. Bueno, tal vez se puede liberar este podcast en dos partes, Carlos. Se puede pedir la primera de Artemis y luego la siguiente de James Webb. Sí, no, lo de Artemis y James Webb lo podemos poner en uno perfectamente, pero por ejemplo lo que voy a comentar ahora lo podemos comentar de soslayo un poquito por encima y ya lo dejamos abierto para que la semana que viene así lo podamos continuar si queréis, quien quiera, lo continuamos, ¿vale? Entonces, y voy a cerrarlo, esto luego lo corto, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es mencionar los temas que nos quedan por tratar y ya está, porque es que son muy largos. Yo tengo mil cosas aquí apuntadas que ni siquiera hemos podido comentar. Claro, lo que pasa es que tú tuviste la mala idea de juntar a dos personas que somos muy buenas para hablar. Normalmente soy yo muy bueno para hablar, pero ya si somos dos, eso cambia los tiempos. Y encima que Pablo conocimiento, también. Y que tenéis conocimiento, sí. Y Pablo encima está charrado también. Vale, pues como os digo, no vamos a poder tratar los siguientes temas que teníamos previstos para hoy, pero bueno, sí, quien nos esté escuchando, le emplazo al siguiente podcast que lo escuche. Le vamos a dar una pequeña introducción para dejaros con la miel en la boca. Y es que, como decíamos, este mes es muy importante por la misión Artemis 1 que se va a lanzar, bueno, este mes de septiembre ya, porque ya no se va a lanzar en agosto, se va a lanzar el 3 de septiembre, como hemos dicho, y en su segunda ventana, esperemos que se pueda lanzar ya una vez, pero es que también en este mes de septiembre se va a dar otro fenómeno astronómico muy interesante, y es que el 27 de septiembre la misión DART de la NASA tiene el objeto de probar tecnología de defensa planetaria en el espacio. La defensa planetaria en el espacio es algo que antes se invertía muy poquito dinero y cada vez se está invirtiendo mucho más. Y es algo que para mí además es muy deseable porque igual consigue unirnos a los humanos en algo que es ante un ente exterior que nos amenace o algo, no lo sé. Pero la misión DART está muy relacionada también con el meteorito Bennu, que es un meteorito que va a pasar de nuevo muy cerquita de la Tierra en el 2150 más o menos, y no, 2182, perdón, y este meteorito hay un riesgo de que impacte contra la Tierra. Entonces, claro, como digo, hay misiones ya en relación a la defensa planetaria que lo que van a hacer es posar una nave espacial llamada DART, dardo en inglés, que lo que va a hacer es impactará con un asteroide y ahí veremos pues, como una especie de prueba, ¿no? Para lo que va a venir luego, que tenemos otra nave que es el Hammer. Bueno, aquí hay como digo, el mes de septiembre viene cargado de temas interesantes que nos va a dar para mucho que hablar. Y luego también, y esto sí que me gustaría que igual lo comentáramos hoy en forma breve, Isaías, porque además creo que tú te lo has mirado más en profundidad y con eso podemos cerrar, es el tema de que los ingenieros de la NASA también han descubierto por qué la Voyager 1 estaba enviando datos extraños que hemos comentado aquí también en algún episodio pasado, ¿no? Sí, pero la verdad que no lo miré con tanto detalle, pero sí es una noticia que yo diría que lo podemos comentar tranquilamente la próxima semana, porque lo mencionamos en algún podcast anterior cuando hablamos de las Voyager,
que justamente la Voyager 1 estaba mandando una telemetría y algunos datos que no andaban para nada bien, y afortunadamente ya lo han logrado solucionar, pero sin saber la causa. Muy bien, perfecto. Así que todavía es motivo de investigación. Le dieron un reset y cerraron los ojos, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que todos estos sistemas de estas naves siempre están duplicados. Siempre hay redundancia en la tecnología, porque si falla un sistema, entonces se activa el otro paralelo para que siga funcionando. Entonces todo está en redundancia. Y en este caso tenían que resetear iniciar el computador alternativo, y eso no se había hecho nunca. Bien, perfecto. Pues entonces, si os parece bien, hablaremos del tema de DART y también, si os parece bien, bueno, seguiremos hablando de Artemis también seguramente en próximos episodios, y también comentaremos en mayor profundidad el tema este de la Voyager 1, que también es muy interesante saber dónde está, que recordar dónde está, el viaje que está haciendo, que es espectacular durante tantos años. Y nada más, simplemente, bueno, yo os despedís también como queráis. Yo dar las gracias sobre todo a Agustín por haber querido estar con nosotros. Voy a seguir escuchándote, soy un apasionado me hace reír mucho en tus podcasts, ya más que aprendo, con lo cual es la fórmula perfecta, y nada, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes, lo he pasado súper brutal y he aprendido un montón también, me encanta, esto me encanta. Muy bien, gracias Pablo, gracias Isaías. Gracias a vosotros. Que estéis bien. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.